Muy buenos días, queridos oyentes de Radio I99, 98.9 FM. Gracias a toda esa gente linda que nos escucha, que nos sintoniza y que siempre están pendientes de su programa Me Time. Estamos aquí gracias al auspicio de Banco Guayaquil. Fin de menciones publicitarias. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a la psicóloga clínica y neuropsicóloga Zoila María Cedeño. Hoy tenemos una temática que es importante y necesaria hablarla, discutirla y sobre todo trabajar a través de la prevención. ¿Cómo prevenir que nuestros hijos sean víctimas de abuso y acoso en redes? Soy Lita, qué gusto tenerte acá esta mañana, bienvenida. Un gusto, Vale, un gusto siempre estar aquí, compartir con ustedes. Efectivamente, mira, es una temática tan importante considerando que, bueno, que la tecnología está aquí, que las redes sociales son parte del crecimiento de nuestros hijos, considerando que somos una sociedad tecnológica, ¿no? Y que hasta hace poco las formas de relacionarnos, las pautas de relación eran diferentes y hoy gran parte de la relación social, el entretenimiento, está muy de la mano con la tecnología, entre ellos pues las redes sociales. Y parte de esto incluye ver aspectos de seguridad, ¿de acuerdo? Seguridad que implica, el primero, clarísimos en nuestro rol y labor como padres. Va un tema también de educación digital que debe estar como muy importante. Correcto. Quitarnos de la cabeza el mito de, ay, ellos son nativos digitales, entonces ellos conocen más, son más conocedores, yo no conozco. No, nos va a tocar efectivamente capacitarnos, leer, instruirnos, revisar estudios, qué está pasando, qué ocurre. Fíjate que hay un estudio importantísimo que habla de la salud mental de los jóvenes, de los adolescentes particularmente. Y en este estudio se ve claramente cómo, a razón de la introducción del smartphone y con todas las aplicaciones también, ¿no? Se ve de alguna manera que los casos de diagnósticos de ansiedad, de depresión y otros casos relacionados también a efectos traumáticos como el ciberacoso, ¿no? Y otros eventos también se incrementan aproximadamente entre el 2012 y 2015 y esto sigue en aumento. Entonces es una realidad que no podemos hacernos de la vista ciega, ¿no? Sino que hay que atender. La tecnología llegó, se quedó, es parte de nuestras vidas, ¿no? Y no hay motivo para decir, yo no conozco, yo no sé, no, todo lo contrario. Si no sé, me toca instruirme, saber cuáles son las nuevas redes, qué es lo que hacen los chicos, qué aspectos de seguridad puedo tener en cuenta, que a buena hora les cuento que hay una serie de información inclusive gratuita, ¿no? A la cual podemos acceder y que nos pueden dar pautas para cuidar precisamente el entorno digital de nuestros hijos. Muchas veces los padres hasta podemos llegar a sobreproteger dentro de este entorno real, ¿no? Limitando hasta cierto punto el juego libre, ¿no? La interacción, y nos olvidamos de este mundo virtual que también tiene muchísimos riesgos. Entonces, tener mucho cuidado desde ese punto de vista. Es muy importante cuidar el mundo real de nuestros hijos, ¿de acuerdo? Sobre todo en la adolescencia, en la niñez también, pero en la adolescencia particularmente porque hay este hincapié de identidad, de pertenencia, de querer compartir, ¿no? Pero muy de la mano, ir también a cuidar los entornos virtuales, buscando un equilibrio bonito entre la supervisión y la autonomía, porque a ningún adolescente le va a gustar la idea de que husmees o revises mis redes, ¿no? Pero sí es importantísimo saber que tanto el entorno real como el entorno digital puede ser causante, lamentablemente, de muchas dificultades en el desarrollo de los jóvenes y niños. Bueno, Zoilita, creo que es importante todo lo que nos has mencionado, sobre todo porque no solo como padres, sino como seres humanos y como ciudadanía, tenemos esta responsabilidad que es importantísima, que es importantísimo que nos vinculemos y que trabajemos a través de la prevención. Así es. Se conoce con cifras, ¿no? Sí. Que a través de la prevención se puede prevenir muchísimo. El otro día escuchaba a este psicólogo que me encanta, colombiano, Efrén Martínez, y él hablaba de un tema que, bueno, eso podrá ser para otra ocasión, pero se refería al tema de las drogas y los chicos y adolescentes, ¿no? Y él decía algo que dije, ¿sabes qué? De alguna forma también se puede vincular con el tema de
las redes sociales o los videojuegos. Sí, 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 sí. Porque él decía, esto es comprobado, que mientras más tarde prueben drogas y alcohol, esos niños tienen, digamos, como la posibilidad de que recaigan, de que no recaigan, Así es, ¿no? así es. Pasa lo mismo con el tema del videojuego. Mientras más puedas alejarle, Totalmente. ¿no? Que esté con videojuegos, porque de alguna forma se vuelve, muchos se vuelven adictos. Mira que ha habido casos donde chicos terminan en la clínica Sí, por desintoxicación de lo has dicho. videojuegos. Así es. Entonces yo decía, wow, qué interesante. Y la gente me va a decir, no, pero no puedes comparar el tema de las drogas o el alcohol con los videojuegos. Desgraciadamente hay estudios que lo comprueban. Así es. Entonces, Zoilita, como padres de familia, ¿cuáles podrían ser esas recomendaciones que tú nos brindas Claro. como para trabajar desde la prevención y desde qué edad? Correcto, clarísimo. A ver, atendiendo cada uno de los puntos. Lo primero, existen adicciones químicas, ¿no? Ujú. Cuando hablamos del alcohol y de otras drogas, y definitivamente existen adicciones comportamentales. Y dentro de esas adicciones comportamentales se pueden incluir los videojuegos, el uso de pornografía, las compras compulsivas, etcétera, que tienen que ver con desajustes del comportamiento, pero que de alguna manera tanto las adicciones, digamos, comportamentales como las químicas, al final alteran nuestra psiquis, nuestro cerebro, nuestro encéfalo. ¿Por qué? Porque tenemos un maravilloso mecanismo que nos incentiva con el logro, con esta capacidad de logro, y que está de alguna manera relacionado con ¿qué? Con un conjunto de neuroquímicos, neurotransmisores, ¿verdad?, que se alteran o no dependiendo la experiencia, sea química o sea comportamental. Entonces, por lo tanto, un cerebro joven es un cerebro que está madurando, que está en desarrollo. Y el impacto que puede tener el alcohol en un niño, podemos de alguna manera, analógicamente, compararlo con el impacto que puede tener el exceso de videojuegos, el exceso de pantallas en un niño o en un adolescente, ¿no? Entonces, por otro lado, constantemente los padres también dicen, pero Zoila, es una realidad, los videojuegos están, o sea, no va a ser el único niño que no juegue ni el único niño que no tenga celular. Y yo creo que mi primera recomendación va ahí. Cada familia tiene sus características únicas y cada hijo es único. En general, hay recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud, por la UNICEF y también recomendaciones propias de cada aplicación o entidad que te dice una edad aproximada donde deberían o podrías permitir el uso o la gestión de la app, ¿de acuerdo? Pero más allá de lo que te dicen estas organizaciones, creo que como familia debemos estar conscientes de las características de nuestro hijo. Si yo tengo un hijo donde veo que le está costando la regla, que le está costando las rutinas, y voy viendo que no presenta el grado de madurez, evidentemente no me debo dejar llevar por las posibles edades que sugieren la misma aplicación u otras entidades, porque mi realidad es única. Y entonces en mi realidad única, yo como conocedora de mi hijo, tengo que evaluar cuándo sería el momento indicado para empezar a otorgar ciertos modos de tecnología, pero por supuesto, con supervisión o con ciertas restricciones. Entonces, primera recomendación, lo que me funciona, le funcionó a la familia de al lado, no es lo que me va a funcionar a mí. Así es. ¿Ya? Y no necesariamente si la app te dice que, la mayoría dice a partir de los 13 años que pueden hacer uso de determinada red social, no significa que mi hijo cumple 13 años y que le permitamos ya poder hacer uso. Entonces, primero, hay un poco entendernos como papás que cada realidad es distinta, que cada situación es distinta, ¿de acuerdo? Una vez que nosotros como padres hayamos decidido, sobre todo en la adolescencia, permitir que nuestros hijos puedan hacer uso de alguna de las redes, porque tengo que evaluar cuál de las redes. Hay estudios que indican que ciertas redes pueden llegar a tener generar más estímulos y por lo tanto esto está relacionado a como digo, a este sistema de logro, a esta sensación de logro que de alguna manera está relacionado pues con la dependencia y no queremos crear dependencias. Entonces, tengo que valorar cuál de las redes tal vez sería más indicada. Y luego de esto es pues hablar, educarnos, educación digital. No voy a esperar a poder otorgar ciertos permisos a mi adolescente
para recién empezar a hablar de lo que es el ciberacoso, de lo que es el grooming, de lo que es la huella digital tan importante ahora, de lo que es el pudor y lo que puedo mostrar o no, y de todas las otras dificultades, como bien mencionabas al inicio, que pueden causar muchísimo daño a no solo al niño, a su entorno también, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo tengo que hacer desde antes, desde ya, desde pequeños. Hay un libro precioso que a mí me gusta, de Catherine Lecoyer, que se llama Educar en la Realidad. Y bueno, entre otras cosas, uno de los aspectos que ella retoma es que con un lenguaje adecuado debemos poner los pies en el piso y que los niños conecten con lo que está ocurriendo, con lo que está pasando. No es la intención de ser trágicos, ni tampoco, pues, yo sé que hay noticias que a veces son duras para los adultos, mucho más para un niño, pero sí saber que es súper importante entender que la red es una ventana abierta, que el internet es una ventana abierta y que todo lo que de alguna manera yo me permita publicar o mencionar ahí, primero deja una huella digital importante y segundo, yo no sé qué va a hacer el otro con esa información. Si a mí se me ocurre subir una foto graciosa, chistosa, yo no sé qué va a pasar con esa foto. Entonces, eso lo empiezas a educar a temprana edad, así como cuando empiezas a dar los primeros pasos, a leer, a escribir, de la misma manera. ¿Por qué? Porque vivimos en un entorno digital que se quedó y no se va a ir. Por lo tanto, es parte de nuestro rol y responsabilidad, no solo de padres, como tú lo dices, como sociedad, como maestros, como adultos, el poder visibilizar estos temas y hablar de estos temas. Y una cosa importante, no pensar que están sobredichos. También hay personas que dicen, si hablo de esto, más bien le voy a crear la espinita como para que lo quieran hacer. Como lo mismo me pasa cuando hablamos de temas de educación en la sexualidad. No hablemos de eso porque no quiero despertar eso en él. No es que despierta, o sea, somos seres sexuados. La intención más bien es hablar para generar conexión y confianza y poder despejar muchas de las dudas que si nosotros vamos hacia atrás como niños y adolescentes seguramente tuvimos muchísimas, pero las despejábamos desde diferentes lugares. Por lo tanto, hablar de educación digital es una responsabilidad inmediata que surge desde que los niños son pequeños, no desde que me permito otorgar un permiso no para el uso del celular. Zoilita, mencionaste muchísimas cosas que creo que podemos ir como retomando, ¿no? En algún momento mencionaste esto de esta psicóloga, creo que decía poner los pies en la tierra. Educar en la realidad, así es. Ya, y esto es necesario, o sea, hacer contacto con la naturaleza. Y algo que también recomiendan, ¿no? Es el tema de, ¿sabes qué? Compartir con tu familia, sal a hacer deporte. Yo sé que hay muchas personas que viven tal vez en la ciudad, pero un parque, una caminata es súper importante y también todos los beneficios que te trae hacer esto, ¿no? De la misma manera, cuando haces deporte, para nadie es una novedad, que hoy en día es una de las maneras también de prevenir la depresión y la ansiedad, ¿no? Totalmente. Entonces hay niños que están viviendo en ansiedad por el tema de que están todo el día con los videojuegos, ¿no? Así es. Entonces, esto de alguna forma te dispara el cortisol, pero por decirte, mi esposo puso una nueva regla en la casa que me pareció fantástica, ¿no? Cuéntanos. Porque mi hijo tiene 5 años y ya llegó al mundo de los videojuegos. O sea, es algo que ya no lo pude evitar. Sin embargo, con mi esposo nos sentamos y dijimos, a ver, ¿cuáles van a ser las reglas? Primero, y no te digo que esto le va a funcionar a todo el mundo, así es. ¿no? Cada familia lo hace a su manera y según la madurez que ellos consideren de su hijo. Pero nuestra regla es la siguiente: de lunes a jueves no hay pantallas. Pueden haber excepciones, el niño está enfermo, tal vez fue a la casa de los abuelos, Totalmente. pero mencionamos, lo estás haciendo por esta ocasión, en tanto tiempo. De viernes a domingo, él puede jugar con el Switch. Pero, ¿qué tipos de juegos? Mario, principalmente Mario. Ya. Siempre que compramos un videojuego, buscamos la reseña de la edad. Entonces, tratamos realmente de que sea algo que sea apto para él, ¿no? ¿Qué pasaba, no? Nuestros padres nos dicen, pero yo pasaba o tú pasabas viendo la televisión todo el tiempo. Y sin embargo, yo siempre digo, a mí me afectó la televisión. Pero hoy en día está en juego el tema de el escroleo, el daño que te hace,
cómo te da más ansiedad, inclusive depresión, y no se diga, Zoilita, de los problemas visuales, de problemas de sueño, de ansiedad. Se hablan de malformaciones oculares. Totalmente. Sí, también temas de cervical, sí, ¿no? Y muchas enfermedades del túnel carpiano. Así es. Entonces, ¿por qué comparto esto? Porque sí es importante, ok, no le puedes quitar al niño que tiene el interés, porque si no se va a ir a la casa del vecino a jugar, ¿no? Cuando reprimes algo también... Sí, es más atractivo todavía. Es más atractivo. Pero por decirte, esta es una regla que me parece de lo más interesante. El otro día escuchaba a Tim Ballard, que realmente realiza una labor fantástica. Lo hemos tenido aquí. En algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo y hoy en día él tiene una fundación aquí en Ecuador donde rescatan a niños que han sido víctimas de violencia sexual. Pero lanzaba un contenido, Zoilita, que realmente es desgarrador, pero digo, qué importante es que lo haya compartido. Porque decía, ¿sabes qué? Antes los pedófilos tenían que idearse, ¿no? Cómo hacer para ir al parque, llamar la atención del niño, o si iba a la casa y era un familiar, cómo se lo tenía que ir ganando, bla, bla, bla. Hoy en día, a través de las redes sociales o los videojuegos, desgraciadamente, es como, él decía, como padre le estás entregando a tu hijo. Sí, la puerta abierta. Es la puerta abierta. Es como que tú le digas, toma, aquí está la droga. ¿No? Entonces, por eso también es importante que hablemos y que les digamos, oye, estas cosas están pasando, pero te hago una consulta ahí. Sí. ¿Cómo, Zoilita, educar no desde el miedo, sino desde la prevención? Correcto, sí, totalmente. Ya primero entender que todos estos ambientes digitales también educan, o sea, tienen muchas cosas buenas, ¿no? En el momento que yo educo desde el miedo y digo, no internet, no pantallas, y me pongo en esa postura, digamos, al filo, definitivamente nuestros niños y adolescentes van a también tomar una postura defensiva, ¿no? Y más los adolescentes, porque en esta etapa tan hermosa que es encontrarte y valorarte y afianzar tu identidad, ellos tienen algunas características y una de ellas es la tendencia a discutir. Entonces ya no funciona. Tal vez en el niño te funciona un poquito, quizás el no, en pantallas no, o eso es incorrecto, ¿no? Pero con el adolescente ya no va a funcionar, ¿no? Entonces, entre otras cosas, es tener un diálogo abierto, un diálogo, no olvidar que somos igual autoridad, ¿de acuerdo? Pero una forma de autoridad que me permita empatizar con el otro, escuchar al otro, donde claramente hay no aceptables, hay normas claras y centrales, y también entender que hay otras hasta cierto punto negociables, ¿no? A veces las familias me dicen, Zoila, pero es que tengo 4 hijos en 4 edades diferentes. Si la autorizo al primero, la autorizo a los 3 últimos. No, porque están en 4 edades diferentes. Serían, de alguna manera, flexibilizar la regla de forma diferente. La edad en la que debe acostarse el niño de 5 o 6 años probablemente no es la misma en la que debe acostarse el de 14 años. Igual debe ser temprano, ¿ya? Pero hay necesidades diferentes y hay características diferentes. Entonces, creería que lo primero es informarnos nosotros, ¿no? Y saber que el problema con la tecnología mucho tiene que ver con el sobreuso o el mal uso. Pero si tenemos un uso adecuado, la pasamos bomba todos y nos divertimos y le sacamos el mejor provecho al videojuego, que lo podemos jugar familiarmente, ¿no? Al video, y hay videos educativos, bueno, hay muchísimo ahora y con la incorporación de la IA es increíble todo lo que podemos nutrirnos y aprender. Pero por otro lado están los riesgos y muchos de los riesgos tienen que ver con el sobreuso, como les decía. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que sobreusas cualquiera de estas formas tecnológicas, sientes que se te va la vida. Yo no sé si alguna vez les pasó a ustedes en un momento dado que de pronto se quedaron ese día acostados y empezaron a ver películas o se fueron una tras otra y al final te sientes agotado y sientes que no descansaste y que se te fue el día. Ahora, nosotros somos adultos, por último nos autorregulamos, que es la intención de ser adulto, pero en un niño, en un adolescente, van a pasar muchas cosas. Lo primero es un cuestionamiento de la voluntad y una inseguridad muy grande, porque, o sea, si no me detiene mi papá, ¿quién lo hace? O sea, me falta, pero no es que le falta, es que es un cerebro en desarrollo donde todavía cuesta inhibir
¿no? Cuesta el autocontrol, pero lo va a lograr. Entonces, al tener expuesta toda esta información, van a pasar muchísimas cosas. Una de las cosas que a mí me preocupa un montón es toda la repercusión que puede haber entre este mundo creado, este mundo virtual y la realidad. Porque, como les digo, son adolescentes con un grado de cognición mayor, son más grandes, ¿no? Están desarrollando muchas más habilidades cognitivas que ponen a prueba, pero al mismo tiempo hay otras características de la adolescencia que los hacen vulnerables a las redes sociales. El sentido de pertenencia. Y de pronto encuentran en las mismas redes un grupo con el cual pueden encontrar, no sé, cierto confort, pero tal vez ese grupo no comunica lo mejor, ¿ya? O de pronto, y pasa mucho, esto es un estudio, ¿no? Cómo impacta en los chicos, adolescentes y en las chicas. De alguna manera es diferente, ¿no? En los chicos mucho tiene que ver con el tema de videojuego, la competencia, el aislamiento, el estar dentro de una comunidad, pero con las chicas particularmente, no digo con todas, es un estudio, habla mucho de la autoestima, de la comparación física, de cómo se ve con el filtro de determinada persona, y aunque yo sé que es un filtro, sigo comparándome muy duramente por cómo se ve tal persona, y hay una sensación de insuficiencia, de no ser suficiente, y una crítica terrible, que te imaginas, o sea, es durísimo para cualquier ser humano, pero en un cerebro en formación, esa autocrítica puede generar trauma. Sí, o sea, no, puede llegar a ser trauma, pero un dolor muy grande y una inseguridad que puede dejar huella en tu vida, además. Claro, y dejas la puerta abierta que tal vez... ¿Cómo anestesias eso? ¿Con Claro. qué lo hago? Dejas la puerta abierta para muchas otras opciones, porque al final, cuando no somos los padres o las personas que cuidamos de ellos y abrazamos y los entendemos y escuchamos asertivamente sin interrumpir, sin juzgar, ¿no? Sin guiar, alguien lo va a hacer o van a encontrar consuelo de alguna manera. Somos seres emocionales. Y ahora, ¿dónde encuentro ese consuelo? ¿Lo encuentro en el alcohol? ¿En quién lo encuentro? Entonces, definitivamente lo que has dicho, el poder tener un diálogo no desde el miedo, sino desde el entendimiento, es algo crucial para nosotros. Y eso a nosotros nos afecta, porque quizás ya tuvimos una experiencia fea o no estamos asustados. Regularnos un poquito, ¿no? Para poder hablar con ellos desde el mejor lugar, porque ellos van a leer nuestro miedo, nuestro malestar, y ya no somos personas confiables. Y es súper importante saber que hay un lugar seguro y que ese lugar seguro lo podemos otorgar nosotros. Eso que importante, ¿no? Pensar como padres que si tu hijo viene y te comparte una situación que tal vez tú le has advertido, tú le has dicho, ¿no? Por más de que sea sumamente incómodo, doloroso, respirar, mantener la calma y escucharlo. Escucharlo y ver qué puedes hacer tú por tu hijo. Porque si él en esa ocasión que se sintió en peligro y viene a compartirlo contigo, tú reaccionas mal, nunca más te va a volver a contar. Totalmente. Otra temática, Zuilita, que se ha estado hablando mucho últimamente porque hay casos en Europa, en Estados Unidos, no he visto en Latinoamérica, pero sin embargo hay que estar muy pendientes, es el tema de... Hoy en día la mayoría de personas por seguridad tenemos una cámara en casa, ¿no? Ah, claro. Sobre todo en el cuarto del bebé, porque queremos ver que el bebé cómo se levanta, si es algo que está pasando, por temas de, bueno, quién entró a la casa, etcétera, 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 ¿no? Papá, mamá generalmente trabajan hoy en día y resulta que ya han encontrado casos de estos ciberabusadores o pedófilos que empiezan a ver el contenido. Claro, los hackean. Hackean, exacto. Estos hackers hackean lo que tú estás haciendo en tu casa, ¿no? Y en el caso de los niños, imagínate, hay casos donde les han hablado, donde claro. desgraciadamente los incitan a desvivirse, donde, por ejemplo, el niño tal vez está cambiando de ropa y ese contenido lo mandan al deep web o lo venden. Entonces también es súper importante, una vez que tú compres cámaras en tu casa, que busques todo lo relacionado con la regulación y que puedas proteger tu intimidad. Porque nuevamente, o sea, uno lo hace porque dices, así estoy cuidando a mi hijo. Pero hoy en día, con tanta maldad que hay y con los hackers, desgraciadamente,
se crea más vulnerabilidad. Correcto. Y es algo que tenemos que, como padres, hablarlo y discutirlo. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, esto que acabas de decir, que es lamentable, doloroso, porque al final la intención primera es cuidar, y fíjense cómo se desvirtúa la intención de cuidar, lamentablemente, con malos propósitos Sí. de personas que no actúan desde el bien, pero es una realidad, y de alguna manera son temas que se deben tratar, y que como adultos nosotros debemos instruirnos en todo lo posible, como no hacer las cosas de forma automática. Actualmente hay servicios, algunos gratuitos, algunos privados, para poder trabajar controles parentales, ¿no? Para hacer registros o alguna forma de registros, ¿no? Y poder tener las seguridades, las posibles seguridades que nos puedan brindar. De todas maneras, tú sabes que hasta el día de hoy, no sé después, pero cualquier aspecto informático de alguna manera puede ser susceptible de ataque, ¿ya? Por eso es súper importante saber que aquello que yo dejo en la web no se borra de alguna manera. O sea, eso es importante que los chicos tengan muy, muy en cuenta, ¿no? Pero bueno, en todo caso, para lidiar con este riesgo y seguridad que puede darse en cualquier familia, en cualquier circunstancia, nos toca sobre todo al adulto, ¿no? Así como te aseguras de comprar una buena cámara, asegúrate de todo lo que concierne en relación a ella. Y si tienes que además esto va acompañado de un poco de educación frente a esto que no conozco y es nuevo, lo tengo que hacer, así como leerte el manual. Luego, instruir a tus hijos, a tu familia, y al mismo tiempo saber que hay muchos medios que te permiten de pronto una navegación más segura, saber, pues, tener tiempos de interacción donde tú permites o linkeas un tiempo para que tu hijo pueda tener determinado entretenimiento. O sea, hay muchas maneras, y si ustedes revisan en contenido educativo, las hay. O sea, nos toca a nosotros instruirnos un poquito más, y obviamente este contenido va a ir variando. No es lo mismo la tecnología hace 5 años, hace 10 años, que lo que está ocurriendo ahora. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar como actualizándonos también de qué tendencias nuevas hay, y qué otras redes hay, y qué otros asuntos ocurren dentro de este mundo. Y la mejor forma de enterarnos es, obviamente, primero nosotros estudiándolo, pero al mismo tiempo compartiendo con los chicos. Si yo a veces estoy al día en todo esto, yo le quiero agradecer porque están escuchando mis estudiantes de la universidad. O sea, un saludo, ¿qué universidad? Un saludo enorme a la Universidad de Ecotec, ¿no? Ellos están escuchando. Entonces, yo les agradezco muchísimo a ellos, chicos de 18, 19 años, que siempre me ponen al día. No sabe lo que está pasando, profesora, o tal cosa. Entonces, muchas veces, ya como adulta, al final no tengo ni el entretenimiento ni el acceso a estas redes, pero de alguna manera existen. Y cada vez hay más entretenimiento, hay mucho más que ver, ¿no? Entonces, ahí nos toca a nosotros, los adultos, los cuidadores, ¿no? Poder mediar esta información y incentivar mucho el pensamiento crítico. O sea, no porque ves esa foto, y ahora que todo el tiempo se usa IA para hacer determinadas fotos o videos, ¿no? Es llevarlos, ¿tú crees que es posible hacer eso? ¿Cómo crees que se sentiría esa persona? Y generar estas preguntas, interrogantes. Si algo así te pasara a ti, ¿qué ocurriría? Claro. O sea, invitarlos también a la Exacto, reflexión. exacto. O sea, no solo decirle, esto es malo, sino Tú lo has dicho. ¿tú qué estás pensando? ¿Sabes qué? Paris Hilton Ajá. ha hecho una campaña muy interesante donde llama al mundo a decir, oigan, paren con el tema de mal utilizar la imagen, no solo de alguien famoso, sino de cualquier persona, intervenirla con inteligencia artificial sin su consentimiento. Así es. Porque se hacen cosas terribles. Así es. Ahora que nos hablas del tema de tus estudiantes, ¿no? Cada vez hay un lenguaje nuevo. Entonces, para terminar, Zoilita, Okay. ¿cuáles podrían ser esas señales que como padre, como madre, como familia, como vecino, como abuelitos, como cuidadores, podemos empezar a ver que tal vez nuestro hijo está siendo víctima de abuso o acoso? Correcto, mira que lo resumí así como Fantástico. quise hacerlo en 3A, porque a veces como que se nos quedan las cosas así guardadas cuando, a ver, 3A. Hay 3As importantísimas que las resumí ahora tratando de buscar las palabras. Lo primero y observable tiene que ver con el apetito. Fíjate que cuando hay como estos síntomas de ansiedad, de problemas, de estrés, nos pasa a nosotros, o comemos más o no comemos, pero ya no nos gusta igual la comida. Entonces, esto sería una forma de observar en nosotros, pero también en nuestros hijos, algo no está bien. Inclusive cuando les da un virus por ahí, mira, ya el apetito le cambió. Primera A. La segunda A es el aislamiento. A de aislamiento.
un joven que de pronto no quiere participar, le está costando, no quiere participar en otros espacios, ni invitaciones, dentro del mismo grupo familiar, tiende pues a hacerse a un lado, guarda algo probablemente, ya es otra señal. Algo más está pasando aquí, preocupación, algo no está bien, entonces no hay que asustarse, alarmarse tampoco, pero ir tomando de alguna manera ciertas medidas para saber cómo llegar a este adolescente. Y la tercera es el abandono. Abandono de cosas que hacía, que eso en salud mental lo vemos. Una pregunta clave es, ¿qué dejaste de hacer o qué dejó de gustarte? Porque es como que perder esa alegría de la vida. Entonces, si antes me gustaba el béisbol, ya no quiero ir al béisbol. Si me gustaba, no sé, hacer jardinería, se me ocurre, pues ya no disfruto lo mismo. Entonces, tener en cuenta estas 3 señales que, si te das cuenta, son como súper objetivas, ¿no? Entonces no está comiendo bien, pasa en el cuarto todo el tiempo y dejó de ir al fútbol o dejó de ir Ya, esas son unas señales importantísimas de alerta, además de otras, hay muchas otras más, como la irritabilidad que pueda presentar, ¿no? Como cierta melancolía, ¿de acuerdo? Todos estos aspectos, el cuidado personal, que no se quieren bañar. Claro que también hay mucho de esto que nombro que está relacionado a la adolescencia también, ¿ya? Pero hay unas que llegan a un punto tolerable y otras que debemos estar atentos, ¿de acuerdo? Pero no olvidarse de estas. Apetito, como está el tema de la alimentación, aislamiento y el abandono de cosas que disfrutabas y te provocaban mucha alegría, intercambiándolas por algo más, porque algo pasa en ese aislamiento. Esas serían como unas alarmas a tener en cuenta, más otras más, que eso mucho tiene que ver con conocer a nuestros hijos, que nos va a decir, a ver, hay que hacer una pausa y hay que atender esto, no lo puedo dejar ni pasar por alto. Hay que atenderlo, y la primera medida para atenderlo es un diálogo sincero, y ese diálogo sincero involucra no juzgar, no la crítica, no tener una respuesta inmediata porque no la quieren. Se basa mucho en la escucha activa, en acercarme a ti, diciéndote, primero, aquí estoy disponible, tal vez hacer alguna apreciación, como que te he visto, como que has pasado bastante tiempo en tu cuarto, recuerda que aquí estoy para ti, si hay algo que te preocupe, esa disponibilidad. Probablemente, papás, a la primera va a ser no me pasa nada, ya, esa es a la primera, pero si lo hacemos sinceramente, ¿no? Y haciendo como énfasis, aquí estoy para ti, hijo, recuerda, ¿no? Y tal vez conectando desde otro lugar, un evento pasado o algo que me ocurrió a mí, ¿no? ¿Sabes qué? Me sentí muy triste hoy por tal cosa, o sea, algo, como yo te revelo algo, ustedes se van a dar cuenta que no es magia, pero ellos van a empezar a comentarte algo. Entonces esa sería una manera importante, primero de detectar y segundo de poder conectarme con mi hijo. La principal manera de prevenir todo esto es una conexión con ellos. Qué lindo, Zoilita, te quiero agradecer por estar con nosotros siempre que vienes, nos educas, nos ayudas, nos brindas herramientas, y yo creo que a los padres también dejarles un mensaje, ¿no? Revisar por qué nos incomodan estas temáticas, cómo si empezamos a naturalizar el tema de la conversación con nuestros hijos, esto puede ayudarnos a la prevención, ¿no? Qué importante que es. Claro, tú dices, pero mi hijo tiene 2 años, no entiende. Siempre hay maneras, siempre hay un lenguaje. Otra cosa que mi mamá siempre me decía, ¿no? En el cuarto no hay televisión. Zonas libres de pantalla. Ya. Que ver. Y esto creo que es importantísimo, ¿no? Como daba el ejemplo de Fred Martínez, que decía, mientras más tarde, mejor. Totalmente. ¿No? Y finalmente, Zoilita, ¿dónde la gente se puede contactar contigo? Porque estoy segura que tal vez muchos padres están pasando por estas situaciones, no saben cómo manejarlo, pero necesitan esta ayuda psicológica. ¿Cómo estás en redes y cómo se pueden contactar contigo? Con mucho gusto. En redes estoy como @soylamaria_psicóloga y mi número telefónico es 0988-908608. Con mucho gusto. ¿Puedes repetirlo? 0988-908608. Bueno, esto se merece igual un resumen grande. Moniquita, que está aquí con nosotros, nos va a ayudar. Lo vamos a subir en redes sociales para que la gente vea todo lo que hemos conversado, y por supuesto estamos en YouTube, que ahí va a estar subida la entrevista completa. Gracias, Zoilita. Un gusto. Gracias a los chicos en controles, y nos despedimos. Nos vemos el día de mañana en tu programa Me Time de 11 a 12. Nuestro compromiso con la prevención, Radio 99, realmente queremos tenerlo
y compartir todas estas temáticas que puedan ayudarnos. Estamos aquí gracias al auspicio de Banco Guayaquil. Esto ha sido Me Time. Chao, chao.